Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Directa, bienvenidos a nuestro capítulo número 34, edición 2026. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos en este espacio semanal de contacto, de diálogo, de entrevistas y de profundidad para conocer, aparte del vértigo cotidiano de todos los días, las personas, las instituciones, las historias, que muchas veces, entre tanta rapidez, pueden llegar a quedar en el olvido. Hoy no es el caso. Hoy, esta noche en Cita Directa, nos visita la licenciada Rosana Gil. Rosana Gil, ¿quién es Rosana Gil? María Rosana Gil nació en San Luis, que allá por el año 2000 llegó a la Villa de Merlo y dirigió este lugar ya para vivir definitivamente aquí. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Aleluya y luego se recibió de licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de San Luis. Desempeñó cargos tanto en la actividad privada en empresas como también en la administración pública bajo el gobierno provincial, con eje en lo que es gestión de programas estatales tanto en empresas como en industrias. En el año 2001 asume la coordinación del Centro Universitario de la Villa de Merlo, origen de lo que luego sería la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Villa de Merlo. Anoche lo anticipábamos. Sin centro universitario hoy no habría FTU, Facultad de Turismo y Urbanismo. Roxana, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Esteban. Gracias a vos por la invitación. Un placer estar aquí con igualmente, el gusto vos de y poder, con la comunidad de Merlo. El gusto de poder dialogar nuevamente. Tantas entrevistas, tantas notas en lo que ha sido el desarrollo del centro universitario y luego ver conformado el FTU, ¿no? Sí, es cierto. Ustedes nos acompañaron desde el día 1. Siempre estuvieron presentes acompañándonos, contando todo lo que nosotros hacíamos, difundiendo, y la verdad que nos hemos sentido con la cooperativa, con el canal, como con el resto de las instituciones, sumamente acompañados desde el momento cero. Oriunda de San Luis, ¿cómo fue tu proceso luego de venir aquí con el desafío de hacerte cargo del centro universitario? Bueno, yo tenía experiencia como alumna de la Universidad de San Luis, luego me recibo en la facultad que se llamaba FICES, Facultad de Ingeniería. En realidad en ese momento se llamaba de Ingeniería y Administración. Cuando termino de estudiar me quedo entre San Luis y Villa Mercedes, viajaba porque era docente de esa facultad y luego me desempeñé en la actividad pública y privada en San Luis. Y bueno, realmente en Merlo yo había venido a desempeñarme como coordinadora del programa Nuevas Empresas, dando cursos de formulación de proyectos de inversión aquí en Merlo. Y más allá que tenía una tía y tenía familiares, y además siempre me fascinó Merlo, yo decía, por ese entonces y ya recibida, grande y todo, cuando venía cada semana a Merlo, tengo que venir a quedarme en este lugar. Y bueno, esas cosas que cuando se tienen que dar, yo siempre pienso eso, ¿no? Es decir, a partir de un comentario, porque mi padre ya vivía acá, mis padres vivían aquí un año antes que yo, se encontraron con Jorge García, aquí también de San Luis, conocidos todos, y mi papá siempre decía, alguien tiene que venirse de mis hijas a vivir a San Luis, a Merlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, hablando con Jorge, además, vos sabés que dice, se abre un cargo, se abre un concurso para la Universidad de San Luis. Jorge García es el esposo Jorge de Gloria. Alberto, claro, de Gloria Petrino, sí, efectivamente. Y así fue como me enteré, porque la verdad que yo estaba, después de haber participado en la docencia en Villa Mercedes, volví a San Luis y ya después me desconecté. No tenía idea de esta posibilidad de una sede en Merlo. Y bueno, me puse en contacto con él, fui al rectorado, averigüé todos los requisitos, vi las condiciones que se ponían para poder coordinar que era una idea, en realidad en ese momento era una propuesta, y me fascinó desde el primer momento. Y bueno, vine, rendí concurso, me radiqué aquí y desde entonces estoy, y la verdad que muy agradecida a la vida de esta posibilidad de haber venido a Merlo y a conducir los primeros pasos de la universidad en Merlo. Primeros pasos con un autor intelectual muy importante, con mucha potencia, el rector Alberto Puchmüller,
¿no? Totalmente. Que fue el que dijo, la universidad también tiene que llegar a la Villa de Merlo. Tiene que llegar a la Villa de Merlo. Hubo un par de procesos, una firma de convenio, ¿cómo fue esa situación? Sí, en realidad él era un visionario extensionista, seguramente vos lo conociste, sí, has escuchado hablar de él mucho. Y este proyecto él lo tenía muy internalizado, él y un par de personas más dentro de la universidad, porque por aquel momento se veía algo muy hipotético, muy lejano, la posibilidad de abrir un centro, ya que estábamos en un momento sumamente difícil, 1999, 2000, como para poder pensar en todo lo que significaba el despliegue de la universidad a una sede más. Pero Alberto tuvo esta sensibilidad y esta visión, esta proyección, siempre digo, cuando él en su momento lo pensaba, pero se movilizó una serie de vecinos, que siempre lo he mencionado yo y agradeciéndoles muy personalmente lo pude hacer, a la señora Alicia García y a Ana María Mónaco de Dimeola. Con la Fundación Espacios Verdes. Con la Fundación Espacios Verdes. Ellos son, Ana, vecinos muy inquietos, Alicia lo era también, y veían que estaba bueno que el Merlo, ya habiendo logrado después de la época del 60, y además el secundario, el nivel secundario, poder tener la universidad. Es como que ya requería la sociedad estudios superiores, ¿no? Y ellos se movilizaron y consiguieron, a través de una persona muy querida también, Margarita Ríos de Balaguer, consiguieron una entrevista con el licenciado Postmüller. Bueno, él recepcionó esta idea, la tomó como suya y empezó a andar este camino difícil. Primero, empezando actividades a nivel de cada 15 días, una semivirtual sería hoy, la carrera de floricultura, en realidad se llama Parques, Jardines de Floricultura. En el complejo La Paloma. En el complejo La Paloma. Y esto fue... O sea, con un privado que brindó ese espacio para poder hacerlo. Un privado y la municipalidad de la Villa de Merlo. Por eso vos mencionás lo de la firma de ese convenio, justamente era para colaborar, porque el rector dijo, sí quiero, sí queremos, pero no podemos, no tenemos presupuesto. Entonces ahí estuvo la voluntad, que si en Merlo podemos hablar de algo que colaboró, pero tremendamente para que estuviéramos aquí, es el aporte de la gente, el trabajo mancomunado que muchas instituciones y personas hicieron. Y entonces estuvo a cargo de la municipalidad el aporte económico para el traslado de los docentes y de Espacios Verdes de la Fundación, el lugar para dar las clases y donde se hospedaban los docentes, ¿no? Mucho voluntarismo, mucho. También intervino Jorge García como delegado entre la universidad y esas primeras actividades que tuvo la universidad acá. ¿Y cómo tomaste vos el desafío coordinando, ¿no? Ese inicio de centro universitario? Hasta el momento yo no aparecía. Luego el reclamo fue más contundente. Si bien había habido mucha respuesta de la gente, un grupo muy grande para la Tecnicatura de Parques y Jardines que llegaron a buen puerto y hicimos la primera colación en el año 2002, ya como sede. Pero también había mucha otra actividad que se requería y que yo creo que el papel fundamental de la universidad, más allá de la producción y difusión de conocimiento, en sus tres patas que son docencia, investigación y extensión, además de eso, es de alguna manera puente entre la sociedad, las instituciones que pueden generar cosas para esa sociedad, los reclamos a nivel de revaloración de cultural, patrimonial, y así lo tomamos desde el principio, y en ese caso fue Postmüller el que dijo, no, acá necesitamos un asentamiento verdadero, con presencia, con puertas abiertas todos los días, con carreras continuas. Un espacio físico disponible. Sí, pero presencia fundamentalmente.
Y ahí aparece la búsqueda del lugar para que pudiéramos instalarnos aquí. Mientras tanto, bueno, ya se buscaba la persona para poder conducir el centro universitario. Yo hasta ahí conocía lo que me decían en el rectorado, lo que me comentaba el profesor Moreno, que era el director académico, y bueno, y empecé a incursionar en todo lo que tenía que ver con el turismo, con los sistemas administrativos relacionados con la conducción de un centro universitario que por entonces era una dependencia del Instituto Politécnico, fue después, y en aquel momento era un departamento técnico instrumental que dependía del rectorado, o sea, directamente de Puigdemont. Bueno, y así fue como que, como era Alberto, agilizando todas las cosas, nos encontró un 26 de marzo del 2001 abriendo las puertas del centro universitario en las instalaciones de la Sociedad de Fomento Amigos de Merlo. Que bueno, si tengo que hablar de colaboración y de voluntarismo y de apoyo, imposible no mencionarlo como protagónico a la Asociación Amigos de Merlo, la figura en ese momento del señor Emilio Landó, que estuvo muy presto a colaborar, a prestarnos su lugar, y fue muy particular ese inicio, ¿no? Porque compartíamos el lugar donde hoy es Amigos de Merlo. Bueno, contábamos solamente con 2 aulas. Una de esas aulas era mi oficina por la mañana y por la tarde se convertía en aula, y lo compartíamos con el entonces Consejo Deliberante. Claro. Entonces, bueno, era muy activa la dinámica de esas instalaciones, la verdad que, pero fue movimiento no faltaba. No, para nada, no, y esto lo he contado ya varias veces, seguramente me lo has escuchado, ¿no? Pero esos principios sí me gusta hablarlo también en el marco de la gente nueva que llega a la universidad, digamos, sean los docentes, los alumnos, los administrativos que después entraron. En aquel momento no había teléfono, no había computadora, no había escritorio. Yo tenía un pupitre de escritorio, y el día antes de la apertura del centro universitario yo recibí una encomienda con una resma de papel, un cuaderno, una brochadora, 2 biromes y creo que más nada. Y esto era, y en el pupitre yo atendía, inscribía, lo digo pero con mucho orgullo, no mencionando lo que faltaba, sino todo lo que se pudo hacer con lo que se tenía. Porque la idea estaba. ¿Cómo se arrancó, no? El valor de cómo se arrancó y lo que se logró posteriormente. Muchísimo. Y el desafío fue doble, porque además de empezar con la primera carrera de pregrado, que era la Tecnicatura en Gestión Hotelera, se iniciaba un curso de posgrado con la Universidad Politécnica de Valencia, porque en aquel momento, muchos años atrás, 26 años atrás, el turismo no estaba considerado como una disciplina interdisciplina y con todo el requerimiento de conocimiento que tiene. Entonces había muy poco desarrollado a nivel de turismo. De hecho, como facultad de turismo somos la segunda en el país con el nombre de turismo, con la incumbencia directa del turismo. De manera que era importante formar la gente, el recurso humano que iba a estar a cargo luego de las carreras de turismo. Y la convocatoria fue excelente, fueron 60 profesionales que vinieron de todo el país, que nos convocaba 3 días por mes, y que aprovechamos a los valencianos de una manera excepcional. Todo lo que nos traían, lo que nos mostraban, bueno, nos abrieron la puerta al mundo en materia de turismo. Y aparte de la puerta del mundo, entiendo esto que vos señalás, ¿no? La profesionalización de la actividad. Es que este fue el punto. Merlo, como principal actividad socioeconómica, es el turismo, y había que estar a nivel de lo que se venía, de lo que requería, de la demanda cada vez más, de la actividad, y entonces había que profesionalizar la carrera. Por eso el desafío para la Universidad de San Luis fue enorme. Se buscó a gente muy formada para armar los planes de estudio,
Bueno, y una vez que empezamos con la primera carrera y bueno, muchos de los actuales docentes hicimos ese posgrado, yo también lo hice, porque también fui docente de aquí de Merlo. Fue realmente muy, muy interesante todo lo que se formó a partir de ese posgrado. La verdad que fue una experiencia lindísima, así es que arrancamos de tener el pupitre, el abrochador y demás, con un posgrado con la Universidad de Valencia y la carrera de pregrado. En este proceso, ¿qué desafíos enfrentaste como coordinadora y cómo lo enfrentaste con el equipo de trabajo? Desafíos peliagudos. Sé que hubo varios. Bueno, si tenés que elegir uno o dos que decís, estos fueron bastante significativos. ¿Cómo decirte? Yo tuve un entusiasmo desde el principio por esto y un sentido de pertenencia muy grande. Me fascinó todo lo que pude hacer y lo que pude vivir en la universidad gracias a esta oportunidad y, ¿cómo decirte?, el desafío de estar lejos del rectorado. Como equipo de trabajo en realidad no lo había, yo era sola, unipersonal. Después se fue incorporando alguna secretaria, bueno, don Emilio Landó, que hacía un poco las cosas de mantenimiento. Yo para ir a rectorado, a presentar informes y demás, cerraba la puerta, ponía un cartelito, iba y volvía a digamos, más o menos así, para que te des una idea de la simpleza de la estructura que teníamos. Sin embargo, la receptividad que tuvimos acá, hemos recibido cosas increíbles. Cuando yo las contaba en Villa Mercedes a mis colegas o en San Luis al rectorado, no podían creer que estas cosas se vivieran en una ciudad como Merlo. En el mejor de los sentidos. La gente se acercaba, la gente proponía, lo que yo solicitaba, todo el mundo adhería y entonces fue fácil, aunque parece algo muy grande de hacer en cuanto a que no teníamos recursos, no teníamos aulas, no teníamos profesores, todo dependíamos de afuera. Entonces la movida fue muy grande, pero al tener el proyecto definido y las ganas, bueno, el acompañamiento de la gente y las instituciones, por supuesto, esto fue solo gracias a todos, ¿no? Es decir, en cuanto a eso, toda esa primera etapa fue de avance, de producción, de rescate de valores, de conocimiento de gente, de verdad, era muy, muy intenso el trabajo. ¿Cuándo sentiste que ya estaba el clic para la facultad? Bueno, cuando ya teníamos varias carreras de pregrado, cuando celebrando los 10 años quizás. Bueno, sí, efectivamente, ese fue un hito, el aniversario de los 10 años. Y en realidad ya los alumnos decían, bueno, pero nos vamos a quedar con carreras de pregrado. Vos viste que entras en la universidad y las ganas de seguir formándose siempre está. Con una carrera de pregrado no podés continuar posgrado. Hoy el básico es el grado en realidad. Y después viene toda la continuidad de estudios. Y yo sentía que teníamos un techo, que los chicos tenían un techo, los chicos, los grandes, porque teníamos alumnado de todas las edades. Los docentes tenían un techo, no existían los cargos docentes, en realidad eran profesionales contratados con la mejor disposición, muchos de ellos con formación docente, otros no. Entonces empezás a notar que te están faltando elementos para dar un paso cualitativo, que era lo que se requería, y más allá de eso mi contacto directo con el rectorado y con las otras facultades, es decir, las diferencias eran muy grandes, era como una vida provisoria, una vida institucional provisoria, y había que pasar a una definitiva, con todo lo que significa la universidad, ¿no? La posibilidad de que toda la comunidad universitaria interviniera en cuanto llamamiento y convocatoria hubiera a todos los niveles, ¿no? No solamente de carrera, de hacer carreras universitarias, sino también de hacer extensionismo bajo el sistema de extensión, de hacer investigación bajo el sistema de ciencia y técnica. Entonces empezamos a ver que faltaba y la sociedad demandaba, no es que
llegamos con nuestra propuesta y ya está. Cada vez se pedían más cosas. Sinceramente, eso es un aliciente invalorable, porque creo que muchas veces en el avatar de la universidad y las cuestiones presupuestarias de distinta índole, esas cosas no se dan tan fácilmente si no hay alguien que soporte, sustente y demande, como fue la comunidad de Merlo, y esto lo digo, siempre lo digo, porque es absolutamente cierto. Este crecimiento vertiginoso que tuvo el Centro de Merlo en todo su primer tiempo tuvo que ver con eso, con la ayuda de la gente y el trabajo mancomunado. Y después articular los procesos, ¿no? Porque lo que es la estructura universitaria requiere de muchos procesos que son burocráticos, que son necesarios, con un dinero hacia la Universidad Nacional de San Luis. Tenía un dinero y con eso tenía que arreglárselas. Para todo. Es la autonomía económica, la autarquía, sí. Pero era un solo fondo, era la misma torta para repartir con más porciones. Totalmente. Eso es lo que siempre se señalaba. Totalmente, y en ese momento histórico, en realidad también en San Luis o en Villa Mercedes se requerían ampliar la oferta educativa y las facultades. Entonces, de 4 facultades pasamos a tener 8. Y entonces, en esta movida que venía ya generándose en las distintas sedes, ahí entramos nosotros también. Y esta fue una cosa muy linda también, porque esto fue hablado con la comunidad, fue muy acordado. Tengo más de 3.000 cartas de adhesión cuando se pidió que tuviéramos facultad, pantalones largos, como nosotros le decimos, ¿no? Y bueno, en ese momento hice una presentación al Consejo Superior explicando la situación en la que estaba Merlo, la necesidad de un crecimiento, de un salto cualitativo, que ya se pedía voces y bueno, fue muy bien aceptado y fue propuesto para tratamiento en la Asamblea junto con las otras 3 facultades que se creaban en ese momento. Y todos defendiendo su posición, ¿no? Claro. Todos diciendo, esto es importante. No fue fácil. De aquí de Merlo fuimos una delegación importante y tuvimos nuestra voz, no voto, porque no teníamos condiciones de votar, pero sí nuestra voz y nuestros representantes allá. Y es como vos decís, cada facultad mira su necesidad. Siempre los recursos son pocos, siempre la necesidad de crecer es, gracias a Dios, estaba en todos, pero finalmente se aprobó la creación de esta facultad junto con las otras, y esto fue en julio. La resolución tiene fecha de julio del 2012. 2012. Y así comienza otro camino. Ahí comienza otro camino donde había que nombrar un delegado, en realidad decano normalizador, ya con otras consignas de trabajo, con otras condiciones, empezando a trabajar un poco, digamos, a adiestrarnos en la democracia de los cuerpos colegiados, de las facultades. Fue un camino largo, desde el momento de la normalización que empieza en octubre del 2012 hasta la efectiva normalización ahora en marzo del 2023. Fue un camino largo, fue difícil, tuvimos muchas vicisitudes, muchas cuestiones que resolver en el camino. Los profesores tenían que estar en condiciones de rendir sus concursos públicos, porque a partir de los cargos de docentes requerían un montón de requisitos que anteriormente no se habían necesitado. Bueno, había que armar carreras de grado, entonces nos pusimos a trabajar y a estudiar sobre las licenciaturas, que se crearon 3. Ya ahí en tu condición de directora de gestión administrativa. Claro. Había una decana normalizadora, que fue la licenciada Norma Pereira, fue la primera, y yo acompañaba en la parte administrativa. Así es que ahí con un consejo consultivo ya dábamos un pasito más. El decano era acompañado por su equipo de gestión, o la decana,
y un consejo consultivo a nivel de consulta, pero ya se compartían las ideas, los proyectos, no era unipersonal como me había tocado a mí obligadamente, ¿no? Claro, ya había muchísima más espalda. Sí. Y vos estabas más tranquila. Sí. Rosana, te pido, hacemos una breve pausa en Cita Directa, seguimos dialogando en 2 minutitos. Perfecto. Tomamos un vasito de agua, descansamos y luego seguimos. Bueno. 20-30 horas en todo el país, seguimos en vivo aquí en Cita Directa con Rosana. Rosana, me decías, nos pusimos el pantalón largo, Facultad de Turismo y Urbanismo. Si vos tenés que reflexionar desde ese pequeño despacho, desde ese pupitre, ver hoy en qué se convirtió. Oh, me llena de alegría, de satisfacción, porque el crecimiento realmente fue muy grande, a pesar de que tuvimos procesos largos antes de la normalización, nunca paramos de hacer cosas y de avanzar en todo lo que la normativa nos permitía, ¿no? Bueno, ahora tenemos ciudadanía plena, por así decirlo, y podemos participar activamente de cada cuerpo colegiado, de cada proyecto que se convoca a la universidad. Y eso de verdad es muy satisfactorio, porque si bien antes nos aveníamos a la posibilidad que teníamos, hicimos todo lo que pudimos ahí, pero no se puede frenar el crecimiento, no se puede admitir un techo cuando vos estás en una institución pujante que puede conseguir un montón de cosas y cuando tenés esta tierra fértil que es la Villa de Merlo. Y si viene alguno de los chicos de la facultad hoy, ay Rosana, nos falta tal cosa, si ustedes supieran cómo arranqué eso, se llama. Bueno, es la respuesta. Justamente, muchas veces me han invitado a contar esta historia en los ámbitos de aulas o en algún programa y demás, y de verdad yo creo que no os puedo decir, miren todo lo que hicimos, en realidad sí se puede, y yo no tenía ningún problema en ir a pedir a Ribeiro aulas, a los bomberos voluntarios, eso recurría todo a los colegios, porque no por eso no íbamos a dar más carreras ni nada, ¿no? Es decir, cuando llega el momento de lograr la tenencia de las tierras en Barranca Colorada, bueno, ahí se nos abre un panorama y una posibilidad inmensa que luego se frena por otras vicisitudes que tienen que ver con las instituciones y bueno, con logros. Porque había un predio de, no recuerdo cuántas, 7 hectáreas. De 7 hectáreas de ese predio quedaron 1,5. 1,5. 1,5 en realidad cuando se firma en el 2003 la tenencia de las tierras a partir de una sentencia judicial. Bueno, ahí en ese momento lo habíamos obtenido por 1,5 hectáreas y dijimos, bueno, avancemos con esto, y ahí fue que se hace el primer módulo, y ahí ya de nuestra casa, sin dejar de estar trabajando también en Amigos de Merlo, en toda la parte de administración, porque lo importante era aulas, biblioteca, centro de cómputo, sala de cómputo. En realidad eso se logra. Y luego hay frenos y demás a nivel judicial y a nivel de particulares y algunas cuestiones políticas también, hay que reconocerlo, y esto intervino en el procedimiento. Luego se destraba la situación y también esto fue a partir de una reunión que yo tuve en el Consejo Deliberante de Merlo, donde cuento todo esto, la situación actual, cómo era, la necesidad de que nos dejaran seguir creciendo, porque existía la posibilidad de donación de otras tierras, y entonces los concejales de Merlo me acompañan al Consejo Superior en el año 2009, y ahí se habla del proyecto de Merlo, ellos lo escuchan, y se aligeran las posibilidades de que se puedan entregar las tierras sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a construir, y ahora ya vamos por su segundo módulo, se va a construir el tercero. Es impresionante ver
casi en 3 hectáreas, lo que se puede llegar a hacer es un montón. No era lo original, pero bueno, sabrán las autoridades actuales y la cuestión legal, las autoridades legales, digamos, de la universidad, cómo se ha manejado la situación, pero conformes con lo logrado y se puede hacer un montón. Defendiendo esa hectárea y media. Sí, que ahora se extiende a más. Esta es la información que tengo, se va a extender a más hectáreas. Ah, bueno, es importante. Se está estirando la situación. O sea que esta situación legal de tironeo de tierras puede resultar positivo para la universidad. Es que en realidad son procesos judiciales, ese es el tema, no dependía de nosotros, ¿no? Son procesos judiciales de expropiación que tienen su curso, tienen su tiempo, y esos tiempos se pueden aligerar o frenar en algunos casos. Bueno, en este caso, por suerte, avanzó y hoy estamos hablando de la posibilidad de un campus universitario como lo que es, con un jardín temático de aromáticas, inclusive con laboratorios. Inauguraron hace 2 años nuevas aulas o lugares para los profesores con, ¿cómo se llaman? Nivel de construcción de los trenes. Container. Ahí está. Container. Bueno, porque la idea es poder avanzar, no frenarnos por eso, y ahora seguramente ya están programando, planificando la construcción de otro módulo más. Rosana, se marcha el próximo 12 de mayo, nuevamente. Las universidades se convocan a las calles, salen a las calles, no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo. ¿Por qué marchar por la universidad? Y por la defensa de la educación pública, de calidad, la defensa de los derechos que tenemos adquiridos y que no podemos dejar que se pierdan. La posibilidad que tuve yo de participar en la marcha del año 23 fue fantástico, lo vivimos de una manera excepcional. Lo que fue caminar por las calles de San Luis y la gente, grandes, chicos, desde los balcones, se nos sumaban en las calles, fue algo grandioso. Entonces vos te sentís tan argentino, tan ciudadano, de decir, esto es un derecho y no se puede quitar, hay que seguir defendiéndonos cuanto más. Que ya tenemos una ley aprobada y bueno, no se está cumpliendo con ese mandato, con esa normativa. Entonces hay que seguir peleando, hay que seguir peleando en ese sentido, ¿no? Exponiendo los motivos. No se puede frenar la educación, no se puede frenar la ciencia, no se puede frenar la tecnología, no se puede frenar la vinculación con el medio, y todo eso lo hace la universidad. Entonces, en respeto a lo que hemos llegado a hacer como universidad pública, nuestros papeles de nuestros profesionales y los logros en todo el mundo, no puede dejarse amedrentar por decisiones incorrectas. Rosana, importante es la familia. Vamos a 2 fotos. Primera foto y contame quiénes integran, quiénes componen esa foto. Y también para que conozcamos entre todos a la familia Rosana. A ver, primera foto. Bueno, esa es una foto muy, muy especial para mí. Es, digamos, la última foto familiar con mi papá en vida. A mi mamá todavía la tengo y mis hermanas. Es una foto en Merlo, en el jardín de su casa, y que bueno, que guardamos con muchísimo cariño el recuerdo de ese momento. ¿Las hermanas, tus hermanas, dónde están? Viven 2 en San Luis, mi madre también vive en San Luis y hay una hermana, la mayor, vive en Chaco, en Charata. Y la segunda foto, a ver. Bien. Sí, bueno, esa es la foto con mis hijos, de mi marido, también nuestra última foto juntos, cuando estábamos todos, y bueno. 6 hijos en total. 6 hijos espectaculares, que me han dado muchísima satisfacción, que hoy los tengo lejos, pero bueno, muy, muy comunicada permanentemente con ellos, y ellos están bien, y yo también, y pronta a ir a visitarlos en cualquier momento. Y tu marido un gran tipo, ¿eh? Sí. ¿Lo conociste? Sí. Sí, una persona cruzado. Muy querida, muy querida. En distintas situaciones de la vida nos hemos cruzado. Sí. Excelente, siempre tan afable, tan gentil. Sí, tan compañero. Sí. Roxana,
Si tenés que elegir una frase que alguien en tu vida te dijo y que la usás todos los días, ¿cuál es? Una frase. Alguien te dio un consejo y ese lo tenés siempre latente. El mejor consejo que te han dado hasta el momento, que siempre lo usás. Más que consejo, yo diría un modelo de persona, digamos, la humildad. La humildad que reflejaba mi padre, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo tengo muy presente. Era una persona muy humilde, muy de corazón humilde, digo, y muy presta a ayudar a todo el mundo. Me encantaría poder seguir sus pasos. ¿Y quién es Roxana para Roxana? Bueno, es una persona que ha vivido plenamente, sigo viviendo en otra etapa, una etapa distinta. He trabajado muchísimo, siempre con mucho entusiasmo, muchas ganas, y al mismo tiempo conducía una familia de 8 personas, que por supuesto me acompañaron para poder hacerlo, ¿no? Que hoy está dispuesta a seguir aprendiendo, a seguir dando, a seguir haciendo cosas que antes no tuve oportunidad, porque ahora ya estoy jubilada, y la verdad es que esta vida me gusta mucho. Puedo hacer un montón de cosas que han estado relegadas a lo largo de toda mi vida. Es como una nueva etapa. ¿Se siente raro? Sí, se siente fabuloso. No, se siente al principio es como entrar, bien. Es como entrar en una habitación que uno no sabe qué va a pasar. No es mi caso. Yo siempre, cuando voy pasando etapas, las tengo tan internalizadas y procesadas que yo sabía que el 26 de mayo del año 25 era mi último día de trabajo. Lo disfruté a pleno con toda la gente de la universidad. Se jubila la leyenda, pusieron los chicos. Sí, es cierto. Y tuve unas despedidas hermosas, empezando y hasta antes del día que me había ido, del rector en pleno Consejo Superior, porque bueno, también tuve la posibilidad de ser consejera superior en mi última etapa. Bueno, realmente muy elogiosa, y uno siempre piensa que son palabras demasiadas, ¿no? Así lo sentí ahí, pero el cariño de mis compañeros, el consejo directivo, la decana, el equipo de gestión, mis compañeros de todos los días, departamento de aromáticas, de turismo, los docentes. Tuve como 5 despedidas. Fue fantástico, pero con mucha alegría. Lo vivo con mucha alegría, y desde el día después supe todo lo que tenía por hacer. La gran diferencia es que no me levanto a las 6 de la mañana, pero siempre tengo mucho por hacer, muchas ganas de hacer más cosas, y bueno, y por supuesto ahora contar con el tiempo para poder ir a ver a mis hijos, que viven todos muy lejos. ¿Programado viaje para cuándo, más o menos? Esperamos que en septiembre. Y hacer la gira familiar. La gira familiar, sí, comparto un montón. Va a haber una alta demanda y te van a tironear de todos lados. Es que me van acompañando. El anterior viaje me fueron acompañando por tramos, y bueno, hice, siempre digo yo, un viaje de joven. Me hicieron correr tanto, andar tanto por todos lados, bueno, pero fue muy, muy disfrutable. Y en realidad estoy muy abocada a la lectura, a la actividad física, a compartir, a reactivar la vida social con mis amigos, así que, muy bien, muy bien. A la comunidad de la FTU, ¿tu mensaje? Que sigan creciendo, que ellos siempre van a contar conmigo para lo que necesiten, y yo voy a seguir disfrutando y festejando con ellos cada logro, así es que, eso, que sigan creciendo sin parar. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, y desde este espacio también es un reconocimiento hacia tu persona como gran protagonista, porque si no hubiera estado dentro de la ecuación Centro Universitario Roxana, quizás el Centro Universitario no sería hoy parte de FTU. Así que nuestro reconocimiento también, y toda la comunidad también lo señala con ese valor. Sí. En estas cosas yo, y con toda sinceridad lo digo, siento que di, pero mucho más es lo que recibí, y lo digo de verdad. Muchísimas gracias. Que estés bien. En Cita Directa nos despedimos. Volvemos el próximo miércoles, 20 horas, aquí por la pantalla de Merlo TV. Ya se viene Candela con Panorama Central y toda la información. Muchísimas gracias.